Bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Ya vamos avanzando, estamos leyendo nuestro libro, ¿Qué es una iglesia sana?, del escritor Mark Dever, que escribe para 9 marcas. Y hoy nos toca el capítulo número 8. El capítulo número 8 se titula Un entendimiento bíblico de la conversión. Capítulo 8, un entendimiento bíblico de la conversión. Pero antes de ello, me gustaría darle unos consejos que hay en el libro, consejos rápidos, cómo encontrar una iglesia sana. ¿Cómo encontrar una iglesia sana? 1. Ora. 2. Busca consejo de un pastor piadoso o de los ancianos. 3. Mantén tus prioridades claras. ¿Cómo? El evangelio debe ser verdaderamente afirmado, claramente predicado y fielmente vivido. Una seria falta de cualquiera de estas expresiones del evangelio es muy peligrosa. Mantén tus prioridades claras. La predicación debe ser fiel a la escritura, desafiante a la persona y central a la vida de la congregación. Solo crecerás espiritualmente donde la escritura es la autoridad suprema. Mantén tus prioridades claras. Es también muy importante considerar cómo la iglesia regula el bautismo y la cena del Señor, la membresía de la iglesia, la disciplina en la iglesia y quién tiene la última palabra en la toma de decisiones. 4. Hazte las siguientes preguntas de diagnóstico. ¿Quieres hallar una esposa que ha crecido bajo estas enseñanzas de la iglesia? ¿Qué imagen de la cristiandad verán mis hijos en la iglesia? ¿Algo distinto o algo muy parecido al mundo? ¿Estaría contento invitando a no cristianos a esta iglesia? Esto es, ¿escucharán claramente el evangelio y verán vidas consistentes con él? ¿Tiene la iglesia un corazón que da la bienvenida y alcanza a los no cristianos? ¿Es esta iglesia un lugar donde puedo ministrar y servir? 5. Considera la geografía. ¿La proximidad física de la iglesia a tu casa te anima o desanima a involucrarte y servir? Si te estás mudando a un área nueva para ti, trata de localizar una buena iglesia cercana antes de comprar casa. Si las 9 marcas descritas en este libro son bíblicas, entonces son autoritativas para las iglesias de Cristo. Ahora bien, la diferencia entre las marcas esenciales y las importantes deben recordarnos que la santificación en la vida de la iglesia y del individuo ocurre lentamente. Así como Dios nos llama a tener paciencia mientras criamos nuestros hijos, así nos llama a tener paciencia con nuestras iglesias. Las marcas que llamo importantes son importantes al menos cuando se consideran individualmente, pero su ausencia no te obliga a salir de una iglesia, aunque puede ser sabio considerar este paso. Las iglesias no tienen estas marcas importantes. Las iglesias que no tienen estas marcas importantes son buenos lugares para orar, ser pacientes y presentar tu vida como un buen ejemplo. Si un pastor me pregunta cuánto tiempo debería soportar una estructura de liderazgo no bíblica, o si una cristiana me pregunta cuánto tiempo debería dejar pasar el hecho de que su iglesia no practica disciplina a sus miembros, o si un diácono me pregunta cuánto tiempo debería soportar que su iglesia tenga listas de miembros que no representan la verdadera membresía de su congregación.
Yo animaría a estos santos a ser pacientes, a orar, a dar un buen ejemplo, a ser amorosos dentro de su iglesia y a esperar. El crecimiento es lento y la iglesia es un cuerpo vivo llamado a perdonar, animar, servir, ocasional y sabiamente exhortar y sobre todo a apreciar. Así como no existen cristianos perfectos en esta vida, de la misma manera no existen iglesias perfectas. Incluso las mejores iglesias quedan mucho a deber cuando son comparadas con el ideal. Ni un liderazgo correcto, ni una predicación valiente, ni una generosidad sacrificial, ni una ortodoxia doctrinal pueden asegurar que una iglesia florezca. Sin embargo, cualquier iglesia puede ser más saludable de lo que ahora es. En esta vida nunca lograremos tener completa victoria sobre el pecado, pero como hijos de Dios nunca dejamos de pelear de la misma manera. Las iglesias no deben dejar de luchar. Cristianos, pastores, líderes de iglesias en particular deben desear y trabajar para ver iglesias saludables. Pero el tema de hoy es un entendimiento bíblico de la conversión. En la primera reunión de mi iglesia, allá por 1878, la congregación adoptó una confesión de fe. Era una versión reforzada de la confesión de fe de New Hampshire de 1833. El lenguaje antiguo puede ser un poco difícil, pero intenta asimilarlo. El artículo 8 de esta confesión dice: creemos que el arrepentimiento y la fe son deberes sagrados y también gracias inseparables que son obradas en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios. Por lo que al estar profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia y del camino de la salvación por medio de Cristo, nos volvemos a Dios en genuina contrición y confesión, suplicando misericordia. Al mismo tiempo recibimos de todo corazón al Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, confiando en Él solamente como el único y suficiente Salvador. No muchas personas hablan o escriben así hoy en día. Sin embargo, las verdades bíblicas expuestas aquí no han cambiado. Una iglesia sana se caracteriza por una comprensión bíblica de la conversión. Nuestra acción. La declaración comienza con el llamado bíblico al arrepentimiento y a la fe. Como Jesús mandó al comienzo de su ministerio en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. En los términos más simples, la conversión es igual al arrepentimiento y a la fe. Posteriormente, la confesión proporciona una descripción más detallada de lo que es el arrepentimiento y la fe. Dice que nos volvemos de nuestro pecado a Dios, recibimos a Cristo y confiamos en Él solamente como el suficiente Salvador. El Nuevo Testamento está lleno de pecadores que abandonan su pecado, reciben a Cristo y confían en Él. Piensa en Leví, el recaudador de impuestos, dejando su negocio para seguir a Cristo, o a la mujer del pozo, o el centurión romano, o Pedro, Santiago y Juan, o Saulo, el perseguidor de los cristianos, que se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. La lista es extensa, cada uno de ellos se convierte, confía y sigue. Esto es la conversión. Convierte, confía y sigue.
No se trata de recitar un credo, no es hacer una oración, tampoco es una conversación, no consiste en convertirse en un occidental, no es llegar a cierta edad, asistir a una clase o hacer algún otro rito cuando somos adultos. No es un viaje con todos esparcidos por el camino en diferentes etapas. Más bien, la conversión es cambiar toda nuestra vida pasando de una justicia propia a la justificación de Cristo, de la autonomía del gobierno de Dios, de la adoración a ídolos a la adoración a Dios. La conversión es una obra de Dios en nosotros. Sin embargo, observa también esta otra cosa que dice esta declaración acerca de nuestra conversión. Nos volvemos a Dios porque estamos profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia y del camino de salvación por medio de Cristo. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién nos convence? Son obras en nuestras almas por el Espíritu, regeneración de Dios, regenerador de Dios. La declaración cita dos partes de la Escritura para apoyar esta cita. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Si entendemos nuestra conversión como algo que nosotros hemos hecho, sumado a lo que Dios hace primero en nosotros, entonces lo estamos entendiendo mal. La conversión ciertamente incluye una acción de nuestra parte, tal y como hemos comentado. No obstante, la conversión es mucho más que eso. La Escritura enseña que nuestros corazones deben ser cambiados, nuestras mentes transformadas, nuestros espíritus vivificados. Nosotros mismos no podemos hacer nada de esto. El cambio de todo ser humano necesita el cambio que todo ser necesita es tan radical, tan al nivel de la raíz que solamente Dios puede hacerlo. Él nos creó la primera vez, así que Él nos debe hacer nuevas criaturas. Él fue el responsable de nuestro nacimiento natural, así que Él nos debe dar un nuevo nacimiento. Necesitamos que Dios nos convierta. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, una vez contó una historia de cómo un hombre en estado de ebriedad se acercó a él y le dijo: ¿soy uno de sus conversos, señor Spurgeon? Me atrevo a decir que sí, respondió el sagaz y sensible predicador. Pero usted no es uno de los del Señor, ya que si así fuera, usted no estaría borracho. Fruto malo y bueno. Cuando una iglesia no comprende la enseñanza de la Biblia acerca de la conversión, bien puede llenarse de personas que hicieron declaraciones sinceras en algún momento de sus vidas, pero que no han experimentado el cambio radical que la Biblia presenta como la conversión. La verdadera conversión puede o no implicar una experiencia emocional. Sin embargo, se evidenciará en su fruto. ¿Dan las vidas evidencia de cambio? ¿Un despojo de lo viejo y un revestimiento de lo nuevo? ¿Están los miembros interesados en batallar contra su propio pecado, incluso si continúan tropezando? ¿Muestran un nuevo interés en disfrutar de la comunión con los cristianos y tal vez tienen nuevas motivaciones para pasar tiempo con no creyentes? ¿Están empezando a responder a pruebas y desafíos de manera diferente a como lo hacían cuando no eran cristianos?
Un entendimiento correcto de la conversión se hará notorio no solo en los sermones, sino que también en los requisitos de una iglesia para el bautismo o la cena del Señor. Se ejercerá precaución. Los pastores no estarán presionados por bautizar a las personas apresuradamente y sin examinar su condición espiritual. Se notará en las expectativas de la iglesia para la membresía. La admisión no será inmediata. Tal vez se ofrezca una clase de membresía. Se pedirá su testimonio, así como una explicación del evangelio por parte del miembro potencial. Se mostrará en que la iglesia no estará dispuesta a tomar los pecados conocidos a la ligera. Rendir cuentas, el dar ánimo y la exhortación serán lo común, no algo extraordinario. Se practicará la disciplina de la iglesia. Una de las marcas importantes de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de la conversión. Dios le bendiga.